El cannabis ha sido una planta que ha sido usada y manipulada por diferentes sociedades y en distintos contextos, logrando ser parte importante de la historia de la humanidad. Por ello, la pregunta que surge es, ¿por qué se prohibió el cannabis? Empecemos por un breve resumen de lo que han sido los diferentes usos de cannabis a lo largo de la historia. Para entender el contexto histórico del cannabis, se ha de comprender inicialmente que tiene registros históricos de su uso desde el año 4000 a.C., cuando se usaron sus fibras para la fabricación de cuerdas y redes de pesca en la China, así como para rituales espirituales alrededor del año 2700 a.C., dejando en claro que tiene un uso muy variado. Fue de esta forma que el cannabis se comenzó a extender hasta Europa, convirtiéndose en una planta que se comerciaba por las rutas de comercio de ese entonces, siendo así una gran materia prima para la extracción de fibras, pues de ellas se utilizaban en la agroindustria para la fabricación de papel. También actuó como protagonista para el descubrimiento de lo que se conoció en ese entonces como el Nuevo Mundo, pues de ellas se extraían estas fibras para lo que era la fabricación de cuerdas y velas para los barcos que traerían a los colonos. Por estas razones, el cannabis se convirtió en una planta con gran demanda, pues en otras culturas era utilizada de distintas formas. Es un ejemplo de ello Arabia Saudita y la India, donde la planta crecía de manera silvestre y se daban usos en rituales religiosos, como alimento o incluso como medicina, convirtiéndose así en un producto de demanda a nivel mundial. De esta forma, como se le atribuyeron tantos usos a la planta, se convirtió en un problema en algunas regiones, pues llegó a ser considerada como droga, dado que en muchas de esas ocasiones los usos se daban de manera inadecuada según gobiernos. Fue así como Gran Bretaña decidió imponer leyes para la regulación y el acceso de la planta en la India durante su periodo de colonización en estos países. De igual forma, Estados Unidos comenzó a desarrollar políticas de la misma índole hacia el año 1937, cuando comenzó a regular el consumo y el acceso del cannabis en su país. Y en 1970 ya se comenzó a penalizar el consumo del cannabis, pues fueron consideradas estas plantas como una sustancia peligrosa y de alto riesgo para la salud humana. Teniendo en cuenta los diferentes usos y beneficios que tuvo el cannabis durante tanto tiempo en la historia de la humanidad, la pregunta que cualquier persona se plantea después de tener conocimiento de ello es ¿por qué exactamente se prohibió el cannabis? Siendo una planta que puede brindar alimentos, medicinas, fibras y diferentes derivados de ella, y siendo además una materia prima muy completa y de origen vegetal, ¿qué ha sucedido para que hoy en día haya gente en la cárcel por su posesión o por su uso? Con estas preguntas hemos decidido investigar sobre lo que realmente puede ser la causa del prohibicionismo de la planta. En primera instancia, encontraremos que la desinformación e ignorancia fueron factores claves para que se comenzase a crear todo un satanismo sobre la planta, ya que al ser relacionada con los latinoamericanos, indios y también con las personas de color, se empezó a hacer una especie de propaganda en contra de la planta, propaganda que en sí se puede ver con los ojos del racismo hacia las culturas que estas personas representan, pero también así con fines económicos, y es que el cáñamo con sus diferentes utilidades afectaba a los fines corporacionales de muchas industrias y por lo tanto de personas con el poderío para lograr esta cadena de desinformación mundial, llevando a que se comenzara a ver el cannabis como una de las plantas más dañinas en el mundo, según lo que se arrojó en los resultados del informe de Comisión de las Drogas hecho en la India en el año de 1894, pues fue ese la primera campaña que se realizó a nivel mundial en contra del cannabis, siendo los ingleses los principales autores en políticas en contra de la planta y luego dando lugar a que en los Estados Unidos se promulgara la ley del impuesto sobre la marihuana, lo que hizo que la adquisición de esta fuese mucho más costosa y limitando su acceso. A partir de allí, la desinformación y criminalización de la planta se expandió por todo el mundo, logrando también que en 1970, cuando se expidió la Ley de Sustancias Controladas,
se categorizará el cannabis entre los medicamentos que no tienen ningún fin medicinal válido y con un alto potencial de abuso. Aparte de esto, actualmente, y ya hablando de Colombia como uno de los países influenciados por esta serie de acontecimientos, las empresas que quieren invertir en este negocio y que tienen el músculo económico son a las que se les ha abierto las puertas para ser pioneros de lo que posiblemente puede ser un nuevo imperio, pues según las cifras de la revista Dinero, la inversión extranjera en nuestro país asciende a los 500 millones de dólares y se estima que los ingresos que puede dejar el cannabis en Colombia pueden encontrarse entre los 3.000 y los 17.000 millones de dólares. Por tanto, la prohibición hoy en día puede ser considerada como un instrumento para favorecer a los grandes inversores de este negocio y asimismo establecer un monopolio de lo que sería el cannabis medicinal en nuestro país, en donde solo serían las grandes empresas quienes se verían favorecidas por ello. Si se observa desde otro punto de vista, la legalización está dando lugar a que se vea el cannabis desde lo que es. Para comprender mejor este hecho, hemos citado a Alejandro Ariza, autocultivador y usuario de la planta desde un tiempo atrás, para que nos hable sobre su experiencia con la planta, el autocultivo y su percepción con la situación actual a nivel global y local sobre el cannabis en general. Bueno, el día de hoy estamos con Alejo, autocultivador de la planta de cannabis y de otras muchas plantas más. Alejo, ¿cómo estás? Bien, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, Alejo. Hoy te quería hacer una pequeña grabación acerca del sector cannabicultor colombiano. Entonces, si te parece, comenzamos por el contexto nacional. Pues hablando del tema del autocultivo, el contexto nacional pues viene como de una gran baja de reputación que ha sido el tema de la siembra ilegal de sustancias, entonces, o de plantas psicoactivas. Entonces, en los años 80, todo ese tipo de narcotráfico permeó en la conciencia de los colombianos, entonces ha generado una satanización fuerte. Ya en este momento post-pandémico, donde las personas empezaron a tomar un poco más conciencia con respecto a todo lo que se consume, la planta del cannabis hace parte de lo que uno consume, digamos, pues que somos usuarios de ella. Entonces, esa de coger conciencia ha permitido que pues las personas empiecen a visualizar un poquito más el autocultivo como una forma de desligarse de ese narcotráfico que ha permeado con tanta sangre y violencia al pueblo colombiano. El contexto colombiano está un poquito más abierto con respecto a ver el tema del autocultivo como una estrategia más para pues, liberar la planta. Sí, tienes razón. Y mencionabas allí la parte de las personas que son usuarios y tú pues eres usuario de la planta. ¿Qué relación tienes tú con ella? Pues mi relación empieza pues hace ya un tiempo. Empecé a usarla de forma pues, medicinal para el tema de, pues, como la ansiedad y el estrés un poco. Consultado con médicos, le pregunté pues, qué solución uno podía tener para ese tipo de temas como la ansiedad, y ellos recomendaban pues, unos fármacos muy fuertes. Lo que yo pues, empecé a consultar con las plantas cuál era la mejor estrategia para poder controlar esa ansiedad. Entonces me dijeron que la planta del cannabis era una de las posibilidades, que no la formulaban porque pues, no lo permitía la ley, pero que podía intentarlo. Empecé a sembrar mis plantas, pues, así como siembro pues, plantas de cannabis, también siembro muchas otras plantas aromáticas, medicinales, ornamentales. Entonces en mi huerto empecé a plantar plantas de cannabis y pues me di cuenta que a partir del tiempo es una estrategia para uno empezar a liberarse, a consumir cannabis de calidad, flores de muy buena calidad, empezar a experimentar nuevas sensaciones, porque no es una sola traba, por así decirlo, sino las sensaciones varían dependiendo de la planta, tu estado de ánimo, el estado en el día en que estés, si estás laborando. No es lo mismo consumir una planta que te ponga muy enérgico a consumir una planta que te ayude a calmarse y a tranquilizarse. Entonces hace parte como de un compartir de experiencias, de experiencias y sensaciones, esa conexión por la planta. Claro. Dicen que quien comienza sembrando cannabis termina con un huerto lleno de plantas. Hablando de los beneficios que te ha traído a ti la planta, ¿qué piensas de los beneficios que pueda llegar a traer para el país?
la regularización. Como les decía, el estar permeados del narcotráfico hace que, pues, primero, que no tengamos unas plantas de calidad porque todo es un mercado negro, y segundo, que empañe de sangre constantemente nuestra sociedad. Esa cadena de narcotráfico es lo que nos bloquea, tanto en el tema político como en el tema económico. Entonces, el empezar a mirar a la planta del cannabis como una estrategia en cuanto a su legalización permite al consumidor, primero, que no se le vulneren ciertos derechos a tener plantas de calidad, tener flores de calidad, a saber de dónde sacan tus flores, qué tipo de flores vas a consumir. Además de eso, regulas un mercado donde, pues, obviamente el Estado se verá beneficiado de él por el tema de los impuestos. Y tercero, estamos empezando a hablar de políticas públicas con respecto a la legalización y al consumo, que no es lo mismo, pues, tú ir a un parque o a una olla a comprar un porro a tener tus plantas, o a ir a un dispensario donde te den una marihuana para tu consumo. O, pues, yo creo que esto es una vaina de riesgos también, y pues usted se expone mucho yendo a la calle a conseguir cosas ilegales. Mejor, pues, tener un espacio, así como las licoreras, así como venden tabaco, así como venden muchas sustancias en el país, también un espacio dedicado a eso, a concientizar a la gente, a dar educación sobre el tema del cannabis, y además, pues, a hacer un control con respecto a la planta y al uso de la planta. Es toda la razón, Alejo. Y finalmente, pues, tiene acceso a un derecho la gente tan fundamental como el derecho a la salud, ¿no? Claro, sí, claro, porque es que el hecho de que tú consumas cannabis de la calle, no sabes qué estás consumiendo, qué cantidad de químicos le echan, dónde la cultivaron, de qué forma fue secado, si tiene o no hongos. Bueno, hay muchos factores externos que el mercado negro no controla y que permiten que al consumidor no le lleguen cosas de calidad. Entonces, eso ya hace que la legalizar hace que la cadena se empiece a regular y a generar más, a regular y a generar un control y una calidad con respecto a ello. Tienes razón. Entonces, ya que estás tocando el tema del futuro, vamos a cerrar esta pequeña charla sobre el cannabis con la siguiente pregunta: ¿cómo ves el futuro del cannabis en Colombia? Pues, mano, el futuro del cannabis está en las manos de los jóvenes. Afortunadamente, como decía, la pandemia ha hecho que nos cojamos un poquito más de conciencia. Entonces, sigue una lucha constante por el tema de la legalización, sigue una lucha constante por el tema de la regularización del cannabis en el país, pero ya se nos han abierto, pues, muchos más, digamos, como más brazos o más conciencia con respecto a ese tema. No hemos llegado al fin, que es la legalización, está en eso, pero la lucha sigue, la lucha no se cae. Este tema es de continuar, este tema es de ser constante, este tema es de sembrar cada uno sus plantas en su casa, y pues de compartir y disfrutar las sensaciones que nos da la planta del cannabis. Tienes razón, Alejo. Entonces, pues, legalicémosla. Bueno, legalicémosla. Listo, esto ha sido nuestra charla, y pues agradeciéndole a Alejo por compartirnos su espacio y por compartir la planta. Así como el cannabis, varias plantas y seres vivos siguen en el umbral de la estigmatización y de la prohibición. Esto puede ser por falta del conocimiento e investigación, intereses encontrados o aún hoy en día la estigmatización. Con todo esto, la investigación en este tipo de campos aún es muy escasa, lo que lleva a que se desconozcan todos los beneficios que nos pueden llevar a una mejor calidad de vida o la obtención de diferentes recursos, materias primas y servicios que no han podido ser explotados a causa de los factores negativos anteriormente mencionados.
Por ahora, centrándonos en el cannabis y los beneficios que se han comprobado en los humanos, animales y ecosistemas, además contemplando cómo hoy en día sigue creciendo su interés tanto económico como industrial, se siguen manteniendo algunas formas de beneficio centralizado, por lo que solamente el tiempo tiene la respuesta de lo que puede ser la agroindustria del cannabis en Colombia. Así, la población más poderosa aprovecha la historia del cannabis a su favor, pero con un factor en desventaja, y es que ahora les va a ser mucho más difícil mantener a una mayoría desinformada y llena de convicciones para su beneficio. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.